Hola a todos y todas. Ediciones Escaparate le da la bienvenida a esta actividad virtual de presentación del libro Movimiento Universitario de Izquierda de la colección América. Mi nombre es Javier González y estaré a cargo de la moderación de esta actividad. En esta ocasión nos acompañan Javier Duarte Solís, autor del libro, y cuatro comentaristas. En este caso, Pedro Lovera Parmo, Vivian Valenzuela Romero, Dori González Lemunao y Jaime Navarrete Vergara, quienes están viendo ahí en pantalla. La modalidad consiste en que cada una y uno de los comentaristas realice una presentación de 10 minutos, la que yo voy a estar cronometrando y también les voy a estar avisando en su debido momento, y para finalmente dar paso a las reflexiones que va a realizar el autor, en este caso Javier. Para quienes nos están viendo por nuestra señal de Facebook, les comento que pueden ir dejando sus comentarios, preguntas en el chat, las que al final de la actividad van a ser leídas y planteadas en este panel. Les agrego también que para realizar este comentario, esta pregunta, deben indicar a quiénes van a estar dirigidas, si van a ser al autor o a alguno de los comentaristas que están acá presentes. Algunos avisitos antes de comenzar la actividad es que nuestras redes sociales son las siguientes. Ediciones Escaparate, así tal cual, Ediciones Escaparate nos pueden encontrar en Facebook y también en Instagram y además también en nuestro canal de YouTube, donde también estamos dejando alojados todos los videos que estamos realizando, todas las presentaciones, que como la de hoy día, posteriormente van a ser alojadas en el canal de YouTube como Ediciones Escaparate. Así que también pueden seguirnos por esa red social. Si desean adquirir también algún ejemplar de este libro que estamos presentando, que es Movimiento Universitario de Izquierda, de Javier Duarte, lo pueden hacer escribiendo al correo edicionesescaparate1@gmail.com. Edicionesescaparate1@gmail.com. Ahí pueden escribir para poder adquirir algunos de estos ejemplares del libro que vamos a estar presentando a continuación. Así es que sin nada más que agregar, vamos a dar comienzo a la actividad y nuestro primer invitado es Pedro Lovera Parmo, quien es estudiante del programa de doctorado en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, y también autor del libro Luciano Cruz, como una ola de fuerza y luz. Así que dejamos con ustedes a Pedro Lovera para que pueda hacer su comentario. Adelante, Pedro. Muchas gracias, se me escucha bien, ¿cierto? Sí, todo bien. Ya. Bueno, primero agradecer a Javier por esta invitación, es realmente un honor venir a presentar su primer libro y también saludar a Ediciones Escaparates por nuevamente cobijar el trabajo de un investigador joven relacionado con el mundo rojinegro. La verdad es que esto ya es sistemático, así que merece un saludo especial a la editorial por como digo, cobijar estos trabajos. Escribí algo con el afán de que no se me escapara nada, así que vamos a dar paso para mostrar el libro, que está muy bonito también la edición. Y voy a dar paso entonces a las palabras que tengo preparadas. El libro de Javier abre de una manera muy interesante. Nos presenta su sujeto y objeto de análisis, introduciendo de manera inmediata la variable generacional, la juventud. Por supuesto, los estudios sobre la juventud política sesentera en Chile no son nuevos, desde el proceso de radicalización de una franja juvenil de la derecha política, pasando por la ruptura de las juventudes demócratas cristianas con su partido, hasta el proceso de formación del movimiento de izquierda revolucionaria, la juventud como categoría etaria e histórica no está ausente de la investigación histórica ni de la reflexión política. No obstante, el estudio Javier tiene por mérito el someter y problematizar esta categoría para estudiar la relación existente entre el MIR y el movimiento estudiantil universitario a través de la figura del movimiento universitario de izquierda, de ahora en adelante, MUI. De esta manera, el libro que aquí presentamos no es sobre cualquier juventud, sino sobre aquella que buscó quebrar con las tradiciones de lo establecido y así cuestionar los paradigmas hegemónicos dominantes de la época. El argumento no se construye en el aire, mediante el cruce entre fuentes primarias, como denominamos las y los historiadores e historiadores a los documentos producidos en la época que estudiamos. Con la bibliografía pertinente a su problema de investigación, Javier da cuenta de las tensiones sociales generadas por la baja capacidad de cobertura del sistema universitario chileno, el cual además estaba fuertemente centralizado.
Sin embargo, esta situación, que se comienza a modificar de una manera paulatina y luego vertiginosa durante los convulsos años 60. Hito importante en este sentido es la llegada al poder de la llamada Revolución en Libertad de la democracia cristiana, antecedida por la hegemonía que había alcanzado su juventud al interior del movimiento estudiantil. Pero el argumento no se sostiene en los pilares de la historia política restrictiva y clásica del siglo XX. Javier señala, y aquí cito, parte importante del movimiento de reforma universitaria fue empujado por las crecientes movilizaciones y discusiones que se generaron dentro del mismo movimiento estudiantil. De esta manera, los cambios no solo son entendidos en relación a lo que sucede en las altas esferas de la política estatal, o en este caso universitaria, sino también en el terreno de lo político, en los diferentes espacios de lo social. El proceso de reforma universitaria y el creciente movimiento estudiantil son factores claves para entender el entusiasmo de los partidos políticos por las juventudes y su afán por obtener, y en algunos casos retener, las federaciones universitarias, puesto que éstas se transformaron en importantes plataformas y tribunas políticas. Se recordará, por ejemplo, que por largo tiempo se decía que lo que pasaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile era una suerte de termómetro de la situación política del país, algo que afortunadamente ya no sucede. Otro de los factores que se tomaron como trascendente en este estudio para entender el marco histórico en el cual se actúa el MUI es la Guerra Fría. Y Javier nombra esto no solo como un elemento contextual, que está como telón de fondo de la actuación sociopolítica de los sujetos y de las sujetas a las y a los cuales se estudia, sino como un aspecto clave para comprender la política universitaria desplegada por el MUI, específicamente en la Universidad de Concepción. El MUI de Concepción, de una manera más notoria que sus pares de Santiago, Valparaíso y otras zonas del país, hará del imperialismo una bandera de lucha que sobrepasó los márgenes propagandísticos para hacerse carne, ya fuera atacando las oficinas de la prensa norteamericana, expulsando a los cuerpos de paz, empañando la visita de Robert Kennedy o cuestionando el financiamiento norteamericano de la Universidad de Concepción en el marco de la denominada Alianza para el Progreso, la cara amable de la estrategia contrasubversiva de los Estados Unidos. De esta manera, creo que Javier sitúa como central uno de los elementos que le dieron un impulso y una radicalidad mayor al movimiento estudiantil penquista, cuestión que le otorgó una suerte de singularidad al movimiento por la reforma en la Universidad de Concepción. Dicho esto, podemos entender mejor la historia en que nos adentra el libro. Javier aquí debió reconstruir los orígenes premilistas de la organización estudiantil del MUI. Esta databa a lo menos de 3 años antes de la fundación del Partido de la Bandera Roja y Negra, erigiéndose como una coordinación amplia de organizaciones de las izquierdas, entre ellas los partidos comunistas y socialistas, en ese entonces agrupados en el Frente de Acción Popular, el FRAP, y las agrupaciones que se encontraban a la izquierda de dicha coalición. Reconstruir esta historia no fue una tarea sencilla, debido a la tendencia a la fragmentación de estas últimas colectividades, las que en su denominada ruta rebelde hacia la formación del MIR sufrieron más de algún percance. Ejemplo de ello es la división de la vanguardia revolucionaria marxista, conocidas por sus siglas como la BRM, entre una tendencia pro-china y maoísta y otra vinculada a los procesos latinoamericanos, en especial el cubano, y con una evidente influencia trotskista. No obstante ello, Javier logra atravesar esta selva para dar cuenta de la relevancia política que significó el MUI, especialmente en la Universidad de Concepción, como espacio articulador de las izquierdas, proceso unitario que se verá reforzado por el sentimiento de unificación en la derrota ante la DC, tanto a nivel local, es decir, en la Federación de Estudiantes de Concepción, como nacional, con el apabullante triunfo de Frei Montalva en las presidenciales del año 64. A ello se sumaban los sentimientos comunes ante la Revolución Cubana, los movimientos de liberación nacional en Asia, África y América Latina, así como las ansias por transformar las restrictivas estructuras universitarias. Pero este clima unitario no aguantó el proceso de confluencia del 14 y 15 de agosto del año 65, cuando diferentes orgánicas y cuadros revolucionarios dieron paso a la formación del MIR. De allí en adelante, el MUI se identificó cada vez más con el nuevo partido para pasar a ser lo que más adelante se denominará como un frente de masas. La reticencia de los partidos de la izquierda tradicional fue evidente, lo que los llevó a alejarse del MUI, hipotecando de esta forma las elecciones de FEC del año 65 y 66, las cuales quedaron nuevamente en manos de la democracia cristiana. Los años 66 y 67 son de vital trascendencia para entender el proceso de reforma universitaria, pero como nos indica Javier, también para situar la actuación del MIR en el campo universitario, en donde además de luchar por el establecimiento del cogobierno, se buscó concientizar y atraer al estudiantado a las políticas de corte más insurreccional bajo la consigna estudiar y luchar. Este proceso para el autor
es relevante, puesto que es aquí donde el movimiento estudiantil se inserta como un movimiento de masas en la calle, con repercusión mediática y política, y para el MIR donde se foguean sus principales cuadros políticos, la joven generación que luego asumirá los puestos de dirección del partido. De esta manera, Javier señala 1967 como el año clave, ya que en dicho año Miguel Enrique es designado como secretario general de la organización y Luciano Cruz es electo presidente de la FEC, además de transformarse en el militante más votado para ocupar el puesto en el Comité Central, reflejando así los frutos del trabajo estudiantil en el Gran Concepción. Los años posteriores verán consolidar el trabajo rojinegro en el principal bastión del partido en el campo estudiantil. Así lo demostrarán las elecciones de Nelson Gutiérrez, de Jorge El Trosco Fuentes y de Gutiérrez nuevamente en la FEC en los años 69, 70 y 71. No es de extrañar entonces que fuese ahí donde se trató de implementar lo que se denominó como la universidad militante, una transformación que buscaba poner a la universidad al servicio de los intereses populares y de la revolución socialista. De allí que es interesante el análisis de Javier con respecto a los trabajos voluntarios e incluso a los hogares universitarios como espacios de socialización de la juventud penquista universitaria en las ideas revolucionarias. Sin embargo, el camino no fue recto ni libre de obstáculos. La persecución política a los militantes miristas a nivel nacional, a raíz del secuestro del periodista Hernán Once Santamaría, perpetrado por Luciano y un grupo operativo del partido, el asesinato de Arnoldo Ríos a fines del año 70 e incluso la posterior pérdida de la FEC a manos de los partidos de la Unidad Popular en el año 72, indican que la batalla política estuvo siempre abierta y en disputa. De igual forma, la ofensiva a los sectores patronales y reaccionarios que recuperaron la iniciativa política perdida a partir del año 72, lo que en la Universidad de Concepción se materializó con la elección del rector von Plessing, demuestran que el enemigo estructural de los sectores revolucionarios estaba lejos de haber sido derrotado. Quisiera detenerme finalmente en algunas cuestiones que quedan de la lectura del libro y que podrían ser interesantes para revisitar de cara a futuras investigaciones. En particular, me quisiera enfocar en lo anotado por Javier con respecto a las diferencias entre los MUI, el de Santiago, luego devenido en FER, y el de Concepción, puesto que ello permite complejizar la historia del propio MIR. Me refiero en específico a la existencia de diferentes culturas políticas. Creo que acertadamente esta investigación da cuenta de esa diferencia que por lo general se suele soslayar en los análisis más generales del MIR como partido. Javier señala en este sentido que la influencia ejercida por los viejos cuadros trotskistas en la formación del MUI de la Universidad de Chile en Santiago optó por la utilización de estrategias menos confrontacionales y más clásicas para insertarse política y socialmente en el campo estudiantil. Por el contrario, el MUI de Concepción destacó por una práctica rupturista de acción directa de masas que combinaba el asambleísmo de las asambleas de la FEC con la lucha callejera contra el grupo móvil, como se le denominaba a las fuerzas especiales de Carabineros, con la disputa en los espacios institucionales, en los centros de alumnos y en la misma federación universitaria. Esto habría dotado a los milistas penquistas de una aura sumamente atractiva para la juventud, que mezclaba compromiso militante, acción rupturista, con un programa político que tenía por objetivo construir una sociedad socialista. Lo interesante de ello es, a mi entender, que los militantes del MIR de Concepción fueron capaces de traspasar esta mística al partido, haciendo dominante esta cultura política versus otras que estaban al interior del MIR. De esta forma, lo que Javier parece indicar es la existencia de más de una cultura política, por lo menos en los primeros años de existencia del MIR. Sin embargo, donde están los aciertos también se encuentran las debilidades. El gran éxito de Concepción y la formación de cuadros políticos determinó la necesidad de trasladar a estos espacios con menor desarrollo político orgánico, razón que explica el éxodo de militantes desde Concepción a las diversas zonas del país. El Trosco Fuente al norte, Ricardo Gringo Froden a Valparaíso, el Chico Pérez, Sergio Pérez a Santiago, entre otros. De igual forma, muchos de los cuadros pasan a la estructura de dirección, debieron abandonar Concepción para instalarse en Santiago. Esto, de alguna u otra manera, puede explicar la pérdida de la hegemonía política del MIR en la Universidad de Concepción, aspecto analizado hacia el final del trabajo. De esta manera, el estudio de Javier cumple con su objetivo de conocer la experiencia de politización de un sector de la juventud universitaria de la segunda mitad de la década del 60 e inicios de los 70, pero también contribuye a comprender de una manera más precisa las bases sociales sobre las que se asentó la política mirista, con el evidente riesgo de darle la razón a ciertos sectores políticos y académicos que han insistido en situar al MIR como una organización de carácter solamente estudiantil. El trabajo que aquí presentamos pondera esta situación sin necesidad de maximizar o minimizar la influencia mirista en el mismo movimiento estudiantil.
Muchas gracias. Gracias, gracias Pedro. No sé. Disculpa, ahí sí, tenía el micrófono desactivado. Gracias Pedro. Paso otro aviso antes de dar el pase a Vivien, es que, o sea, insisto, que pueden dejar sus comentarios a medida que vamos o van todos los comentaristas acá haciendo su presentación. Pueden ir dejando los comentarios también, aquí han llegado algunos comentarios, y pueden ir también dejando sus preguntas en el chat para después pasarlas a leer al final. Así es que, para continuar, voy a dejar a Vivien Valenzuela Romero, quien es magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, y también autora del libro Pueblo, Conciencia y Fusil, la política militar del MIR entre 1965 y 1973. Así que dejo también acá con ustedes a Vivien Valenzuela. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, todo bien. Sí, ya, súper. En primer lugar, también agradecer a Javier la oportunidad de estar acá presente en el lanzamiento de su primer libro, ¿sí? Desde pregrado que nos conocemos y me consta el trabajo sistemático que ha realizado en torno a este tema, y también, bueno, lógicamente también reconocer el esfuerzo de Ediciones Escaparate que a todos, o a la mayoría, tal vez de los que estamos aquí, nos ha abierto un poco las puertas de la historiografía. Así que muchas gracias. Bueno, respecto de mi comentario, yo voy a centrarme en algunos elementos que me parecieron fundamentales respecto de este aporte historiográfico que realiza Javier de una manera en realidad bastante sintética. En primer lugar, coincidiendo con Javier respecto de que no hay tanto recorrido historiográfico respecto de lo que es el movimiento universitario de izquierda en Concepción, coincidiendo con aquello, este libro genera una muy buena síntesis respecto de algunos elementos que podemos considerar fundamentales en el devenir del MUI. Algunos acontecimientos relevantes, procesos, ideas fundamentales, militantes destacados, y en ese sentido es un ejercicio sumamente fundamental y es bastante difícil. O sea, sintetizar todos esos elementos en este formato de libro es un desafío en sí mismo, y yo lo sé porque la síntesis me cuesta particularmente. Entonces, en ese sentido, es un aporte muy concreto, porque es a partir de esta visión general o visión panorámica que Javier nos entrega respecto del MUI, que nosotros también podemos ir desarrollando análisis más profundos. Entonces, ese ya yo creo que es un primer aporte y un primer como punto bueno. Luego está el actor que va a tratar, ¿sí? Entendiendo a los y las estudiantes como sujetos de cambio que fueron y son fundamentales, ¿sí? De cambios sociales. Y en ese sentido, entonces, es un elemento que de por sí es fundamental, entendiendo además que dentro del MUI un objetivo ya más específico va a ser participar y ser parte de los procesos de los cambios sociales y de estructurar, por lo tanto, una sociedad socialista. Y en ese sentido, entonces, van a ir proponiendo y promoviendo que todo el quehacer universitario se enfoque hacia esa dirección. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, los cambios en las mallas curriculares, la contratación de docentes, cómo se presentan los trabajos voluntarios de verano, ¿de acuerdo? Todos esos elementos, todo ese quehacer que uno podría entender que podría ser solamente interno y de mejorar, por ejemplo, no sé, la calidad de las carreras por sí mismas, no queda ahí, sino que es que están enfocados a un objetivo mayor y que supera precisamente el quehacer universitario. Y la capacidad de ir concretando estos objetivos que podrían quedar solo en el papel, yo creo que de por sí es un elemento que destaca la importancia de la experiencia del MUI, sobre todo en este caso en Concepción. Entonces, ese es un elemento fundamental. Y relacionando precisamente esta expectativa de poder participar en la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo tipo de Chile, finalmente un nuevo Chile, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, es que esta organización no se queda solamente en relacionarse con los actores universitarios, sino que con actores fuera de la universidad.
¿ya? Y ese es un elemento también sumamente relevante, o sea, el relacionarse finalmente con los pobres del campo y la ciudad, ¿sí? Con pobladores, con campesinos, con mapuches, y eso también es sumamente relevante tenerlo en consideración, ¿ya? Tal vez en un inicio se hace a partir de solucionar problemas que nosotros podríamos entender como más concretos, y que hasta cierto punto también forma parte de lo que fue la política de frente de masas del MIR en general, esta idea de ir y solucionar ciertos temas. No hay vivienda, bueno, veamos las tomas de terreno, no tenemos tierras para la agricultura, nos robaron las tierras en el caso de los campesinos, no, tenemos problemas de salud, faltan temas de alfabetización. Bueno, se van a ir solucionando o se va a intentar aportar en las soluciones de estos problemas concretos, pero no se queda ahí, ¿ya? Y eso es importante, ¿de acuerdo? En el sentido de que es a partir de la solución o de la búsqueda de las soluciones a estos problemas concretos que se va a ir desarrollando un proceso de politización con estos otros actores en el cual se va llegando entonces a la idea de que no es suficiente tener casa, no es suficiente tener una tierra, no es suficiente saber leer y escribir, sino que hay que construir una nueva sociedad, una sociedad socialista. Entonces, ese proceso finalmente de politización que es de influencia mutua, eso siempre hay que tenerlo en consideración, no es como que los estudiantes universitarios hayan llegado en los trabajos de verano y hayan iluminado a los sectores populares y les hayan mostrado el camino, no. Es un proceso mucho más complejo en ese sentido, que como indicaba es de influencia mutua y en el que se va construyendo precisamente esta politización, los sectores vulnerables o los pobres del campo y la ciudad van aportando con sus ideas, con sus experiencias y ahí se va construyendo, ¿ya? Entonces, a lo que voy es que con el libro de Javier podemos ir primero comprendiendo el proceso de politización, los objetivos políticos del MIR, propiamente tal, o del MUI, perdón, más específicamente, pero ese proceso de politización a su vez nos permite entender el proceso de politización en otros sectores, con otros actores. Y eso es fundamental, porque nos permite entonces tener una visión más general de también cómo se van desarrollando estos procesos finalmente de inserción exitosa, si podemos decirlo de alguna manera. ¿Ya? Que si lo llevamos al presente, tal vez es una de las grandes problemáticas que tienen los movimientos estudiantiles, ¿ya? Que muchas veces cuesta un poco involucrarse, a veces con otros actores. Y ahí tenemos un ejemplo concreto de una propuesta que buscó un poco romper la burbuja universitaria y colocar el quehacer universitario en pos de la solución de las problemáticas más acuciantes del pueblo y de la construcción finalmente de un país diferente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un elemento que es fundamental y que el libro de Javier precisamente nos permite un poco adentrarnos en aquel, ¿ya? Otro elemento que también quiero destacar es que a pesar de lo breve del texto, igualmente se da un espacio específico para el tema de la mujer y los debates que se van a ir generando en torno a el rol que históricamente hemos cumplido, ¿sí? Sobre todo a partir de las imposiciones, ¿sí? Posiciones capitalistas también. Bueno, siempre es bueno recordar que muchos de los debates o de los argumentos que nosotros vemos presentes hoy en día no nacieron hoy, ¿de acuerdo? Tienen un recorrido y lo han tenido también en la izquierda. Lo que pasa es que se ha invisibilizado, tal vez en su momento no se consideró tan relevante en términos historiográficos, ¿ya? Si hago una autocrítica, tal vez a mí misma me han faltado en mis libros esa parte, ¿ya? Así que en ese sentido también creo que es fundamental que Javier lo plantee en su libro y además coloque un anexo relacionado con aquello. ¿De acuerdo? Porque, bueno, la fuente primaria, como decía Pedro, para nosotros es fundamental y ahí entonces está plasmado de manera muy clara efectivamente que muchos de estos argumentos, muchas de estas ideas que nos dan vuelta hoy en día y que las queremos colocar sobre la mesa, bueno, tienen un recorrido histórico, ¿sí? Y siempre es esperanzador ver que lo tienen en la izquierda, por lo menos para mí. Y por último, ¿sí?
creo que es destacable el tratamiento que Javier le da al tema de las elecciones estudiantiles, ¿ya? Más allá de ir indicando quién ganó, quién perdió, los porcentajes, las coaliciones, tema que está muy presente hoy día, ¿sí? Más allá de estar como indicando únicamente aquello, lo va relacionando de manera muy clara con las propuestas y con lo que fueron realizando las federaciones, dependiendo de, bueno, del sector que ganara. Y esto además nos reafirma la idea de que no da lo mismo quien gane, especialmente si gana la derecha. Eso, por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Vivian, por el comentario que acabas de hacer del libro de Javier. El libro de Javier, el que tengo aquí también, Movimiento Universitario de Izquierda, lo pueden adquirir también, como habíamos dicho al comienzo, escribiendo un mail al correo edicionesescaparate1@gmail.com. Ahí se pueden comunicar si es que quieren adquirir algún ejemplar de este título que escribió Javier Duarte. Vamos a continuar. Ahora voy a dar la palabra a Dori González Limunao, quien es dirigente histórica del movimiento Ucamau. Así que dejo a Doris para que pueda realizar su comentario. Bueno, muchas gracias y bueno, agradezco esa tremenda presentación, así como dirigente histórica, suena como, wow. Mira, yo, bueno, voy a agradecer primero a Escaparate por la presentación, pero sobre todo al Javier, porque además con el Javier compartimos militancia y tengo que mostrar además que tengo el libro con dedicatoria y todo, ¿ya? Así que me siento privilegiada. No sé si todos lo tienen así, pero me hizo una dedicatoria muy bonita, con harto cariño. Y yo creo que es un honor y es un privilegio estar en la presentación, pero también haber leído el texto, haber leído el libro. Y lo pongo también, quizás yo no voy a hablar desde la visión más historiográfica, sino que más bien desde la visión de dirigenta y siendo parte de un movimiento que además cargamos banderas rojinegro, que en este tiempo pareciera que muchos se olvidan. La Viviane lo decía, esto de que las ideas no son nuevas, sino que son ideas que vienen desde antes. Y en algún momento pasó en el movimiento estudiantil reciente que se autoproclamaban incluso la generación dorada y hablaban de que no, ellos eran como, aquí venimos a cambiarlo todo, cuando en realidad han habido procesos históricos en este país que tienen que ser rescatados, que tienen que ser contados y que las futuras generaciones también tienen que conocer. Y sobre todo, quienes hoy día estamos ocupando espacios de organización desde los sectores populares, que creemos que también es fundamental esta idea de la transformación hacia el socialismo. O sea, no, es imposible no imaginarnos eso. Yo creo que acá el libro entrega hitos importantes de la historia del movimiento estudiantil. El Javier nos hace un recuento, un resumen, digamos, de muchas cosas que son súper interesantes, que ya, que como lo decía, es necesario ir más allá de pensar el 2011 como el movimiento estudiantil, sino que acá hay raíces que son muy profundas respecto de un movimiento estudiantil que lo describe el Javier en la búsqueda de la democracia, la búsqueda de nuevas formas incluso de organización. Y a mí hay un capítulo que en particular me gustó y en el que me concentré, que es el 3, que dice Reforma Universitaria y Movilización Estudiantil del 1967 al 1970. ¿Y por qué fue lo que más me llamó la atención? Además, porque creo que hay cuestiones que además se ligan mucho con lo que nosotros hemos ido haciendo también desde la organización popular, que no tiene su raíz en el movimiento estudiantil, pero sí en esta idea del socialismo y la involucración de los pobres del campo y la ciudad. Ahí, digamos, el rol que tiene el movimiento estudiantil lo describe
el estar al servicio de las luchas de los trabajadores, los campesinos y los pobladores, algo que hemos intentado también en este siglo, en este momento histórico, y que yo creo que ha ido dando ciertas luces, pensando también en los movimientos recientes y en las diferentes luchas que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Particularmente lo llevo a la parte del estallido social, a este hito que nos permitió pensar en transformar una constitución o escribir una nueva constitución, y que ahí efectivamente se contienen muchos elementos importantes donde hijos de un movimiento estudiantil reciente también han sido parte de este proceso. Además, en ese mismo capítulo, me parece interesante el relato que se hace del perfil de los estudiantes miristas. El perfil que cultivan de ser contestatarios e intrépidos, notables en sus estudios y brillantes en sus conocimientos. Creo que eso también muestra una altura moral que debe tener el militante, la militante, y que es algo que incluso en Ucamau hoy día nosotros rescatamos mucho. La ejemplaridad, el trabajar de manera, digamos, notable, quienes ocupamos cargos, en este caso como más de liderazgo, o tenemos un rol más visible desde la organización. Entonces, a mí me parece que como que el libro me traía mucho a lo que estamos haciendo hoy día desde la organización, y creo que en ese mismo sentido hay cosas que debiéramos ir reflexionando y que nos permitan a nosotros además decir, bueno, desde dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que este libro, además aprovecho de pasarle el dato a todas las compañeras y compañeros de Ucamau, que tendríamos que leerlos todos, para entender también ciertas formas de lucha que, a pesar del tiempo que ha pasado, se mantienen bien enraizadas. O sea, la radicalidad que se utilizó en algún momento, el pensar en las diversas formas de lucha que este libro describe y que todavía no han logrado socavar, digamos, yo creo que es profundamente interesante para los procesos de transformación, además, que vamos a vivir en este país, y que espero que se comiencen a profundizar en el corto plazo. Y en eso yo creo que hay un relato que me gustaría leerlo textual, y que creo que como que engloba muchas de las cosas que decía recién, y que dice: resulta necesario y evidente que aquellos sectores con mayores posibilidades de acceso a las herramientas de juicio y de análisis de nuestra realidad posean la responsabilidad y el deber de asumir una actitud revolucionaria ante el problema de cambio social. La universidad ha sido tradicionalmente un instrumento de receptividad y sensibilidad social, y por ende peligroso para la clase dominante, donde se manifiestan en toda su magnitud las contradicciones sociales del medio en el que se enclava. Esto transforma, de hecho, a la universidad en un instrumento de agitación social. Yo creo que hoy día, lamentablemente, el movimiento estudiantil no es el movimiento estudiantil que teníamos en el 2011. La mercantilización de la educación ha jugado en contra de que efectivamente la educación además sea un espacio de transformación. Hoy día también es visto como un espacio o el eje de escalamiento social para muchas personas. Entonces hay que recobrar ese sentido, pero también en esto volver a ligar esta responsabilidad del militante de pensar en una transformación mucho mayor. Y ahí el deber que tenemos desde una organización territorial, heredera además de un movimiento que nace desde el movimiento Pobladores Revolucionarios del MIR, que además tiene sus lazos con el MUI, en los procesos de politización de nuestra sociedad. La dictadura en este país no solo acabó con la democracia en su momento, sino que además produjo un nivel de despolitización muy grande en nuestra sociedad,
que profundizó la concertación y que eso ha hecho que los sectores populares, por sobre todo, estén al margen de las decisiones políticas e incluso de la política misma. Y en ese camino es que para nosotros es importante reconocer la historia, pero también en ese proceso avanzar en los niveles de politización que necesitamos para nuestro pueblo, para nuestra gente, y de esa manera ir transformando. En particular hemos ido haciendo pequeños ejercicios en torno a la vivienda, pero falta mucho más por avanzar. Y yo creo que un libro como el del Javier Duarte nos aporta de historia, nos aporta también a la lucha y nos aporta hacia las posibles transformaciones que vamos construyendo desde el territorio. En este caso, con el relato del movimiento estudiantil, que es muy cercano y sin duda sigue siendo un tremendo aporte para las luchas de nuestro pueblo, pero también del continente. Así que, y ahí me voy quedando y darle gracias al Javi por la invitación, por la oportunidad y nada, pues a seguir adelante con todas las fuerzas de la historia. Gracias, Dori, por tus palabras, por el comentario hacia el libro de Javier. Para continuar con la presentación del libro, del Movimiento Universitario de Izquierda, del autor Javier Duarte, vamos a dejar a Jaime Navarrete Vergara, candidato a doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Chile, USACH, y también autor del libro Movimiento Campesino Revolucionario. Dejamos entonces con ustedes a Jaime Navarrete para que pueda hacer el comentario hacia el libro de Javier. Gracias, Javier. Javier, voy a ponerle número 2 en esta oportunidad porque no es protagonista. De hecho, quisiera, saludo a las compañeras y compañeros, lo había hecho por interno, pero comenzar en primer lugar por saludar y felicitar especialmente la publicación del Javier, ¿cierto? De Javier Duarte sobre el llamado movimiento universitario de izquierda muy en Concepción durante esos tumultuosos años que fueron los años 60. No es fácil presentar, tengo que sincerarlo, este libro, pero además por ser el último de este panel y ver qué es posible decir como novedoso, ¿cierto? Dentro de lo que ya han dicho previamente mis compañeras y compañeros. Y no es fácil, sobre todo porque no es fácil presentar un trabajo nuevo, un trabajo historiográfico sobre el MIR, porque precisamente se trata del MIR, es decir, de una de las organizaciones políticas más relevantes de la política chilena de la segunda mitad del siglo XX y de la izquierda revolucionaria en particular, y por otra parte porque el trabajo del propio Javier habla por sí solo, por su base empírica, por su solidez argumental, por la discusión bibliográfica o los debates historiográficos más bien en los que se inscribe, y si bien es un libro de pequeña extensión, alcanza también al menos a esbozar algunas articulaciones teóricas o conceptuales. Y sin embargo, pienso que también más bien se trata, también se torna difícil, en realidad, presentar un libro del MIR cuando muchos han denostado la historia del tres letras, ¿cierto? Tanto los políticos de la concertación, que hoy día vemos caer como dominó, quienes desde el mismo periodo en que se articula la transición a la democracia han denostado al MIR o han sindicado al MIR como expresión del terrorismo de Estado y en buena medida como los culpables del golpe de Estado del año 73. Como también historiadores que, investigando la década de los años 60 han intentado, pienso yo, decretar una especie de agotamiento de los temas relativos al MIR. Y quizá hay que preguntarse por allí por qué ha existido una especie de intención, voluntad de decretar un agotamiento, o por qué más bien provoca ciertos resquemores esta creciente literatura histórica sobre el MIR en otros investigadores. Y quería comenzar llamando la atención, de hecho, al mismo tiempo que invitar a leer el texto de Javier, por cierto, sobre este hecho
en particular, es decir, sobre este intento por anunciar una especie de agotamiento de los temas relativos al MIR. Es sabido, lo había anunciado Pedro en su presentación, al menos en el mundo académico, o los grupos, sobre todo militantes, ¿cierto?, que tanto historiadores, abocados a estudiar e investigar la segunda mitad del siglo XX, pero con muchas investigaciones militantes también, testimoniales, han logrado configurar toda una literatura histórica, historiográfica, sobre el MIR, ¿cierto? Investigaciones de diverso tipo, históricas, sociológicas, periodísticas, tesis de pre- y posgrado, estudios de memoria, testimonios militantes, en fin, todas ellas han logrado configurar un campo de investigación particular, ¿cierto? Propio, que algunos incluso han intentado, han querido denominar como miristología o mirología, ¿cierto? Para referirse precisamente a un campo temático específico, orientado a desentrañar la experiencia histórica del MIR. Y esto ha sido, pienso, importante tanto para la historia social como para la historia política. Estoy pensando en la nueva historia social chilena y en la nueva historia política también, porque ha sido posible conocer y comprender la historia de una organización en particular, pero también de un contexto histórico más general y, por cierto, más complejo. Y a veces, y es por eso que yo quería llamar la atención, porque se ha llegado a señalar, repito, por parte de varios historiadores nacionales, un supuesto agotamiento de estos temas. Y llama la atención en el sentido, pienso yo, que el libro de Javier viene a ser una respuesta potente, poderosa a ese diagnóstico un tanto categórico, o al menos apresurado. El libro de Javier muestra, pienso yo, que la historiografía sobre el MIR chileno, goza todavía de buena salud. ¿Qué es, desde mi punto de vista, lo nuevo del libro? ¿Qué aporta de nuevo a la historiografía sobre el MIR? El libro atraviesa los cruces entre la historia social, diríamos de la educación podría ser, y la historia política, entre la historia política y la memoria. Establece un diálogo, eso quiero valorar yo, un diálogo con una historiografía crítica, integral, toda vez que intenta articular o se preocupa por articular lo social, lo cultural, lo político, y en este caso más específicamente por comprender la composición social, lo diríamos clasista, en buena medida, del propio movimiento estudiantil, las luchas políticas también, de los universitarios, el carácter y desarrollo de la reforma universitaria del año 67, un intento por relevar el papel de las subjetividades militantes, las identidades partidarias, las culturas políticas y sobre todo, y esto también quiero nuevamente valorar, es por explicar el vínculo más concreto entre las reivindicaciones específicas del movimiento universitario en Concepción y la política revolucionaria impulsada por el MIR en este contexto, además caracterizada por procesos de radicalización, politización y democratización. Y pienso que aquí es donde es posible instalar el libro de Javier en una discusión que pienso es incipiente, pero al mismo tiempo me atrevería a decir que es potente. Desde mi punto de vista, el libro de Javier aporta en dos sentidos. Uno, a la historia social, decía, a la historia social y política del movimiento estudiantil y sobre todo universitario en el Chile de los años 60. Aporta a explicar las formas en que los estudiantes y la juventud universitaria se vinculan con los procesos más amplios de cambio social y político, a comprender sus articulaciones internas y externas, es decir, sus alianzas y relaciones con otros actores colectivos de la sociedad chilena, a definir la relación también entre la cultura y la propia organización estudiantil, a entender los debates políticos e ideológicos en el medio universitario, y por último y no menor, a comprender la experiencia generacional de la juventud universitaria de los años 60. Y por otra parte, pienso yo, y esto es lo que me interesa realmente destacar en esta presentación, es que pienso que el libro contribuye a pensar una historia social del MIR, una historia del MIR hecha, diríamos, desde abajo, una historia que advierte, o más bien que apunta a explicar desde su relación específica con actores sociales concretos el desarrollo de la política revolucionaria. Y esto me parece central porque nos permite avanzar, repito, hacia una historia del MIR que pueda superar el foco de atención puesto tradicionalmente en la figura de
de las estructuras de dirección partidaria, ¿cierto? Es decir, de una especie de élite intelectual y política que es la que construye el partido. Yo recuerdo, tengo muy presente también, como diríamos, mirólogo, el prólogo que hace el historiador Mario Garcés, en probablemente uno de los primeros libros, si bien no es un libro historiográfico, sino con la intención de sistematizar, compilar más bien la documentación histórica del MIR, como Julio Pinto, Mauricio Humá, sobre todo Pedro Naranjo. Mario Garcés señalaba que una historia del MIR, lo escribe el año 2004, no puede prescindir de su relación, dice literal, con los jóvenes setentistas, los pobladores sin casa, los campesinos sin tierra, los mapuches del sur, y los obreros y profesionales que militaron en sus filas. Y aunque esta sugerencia se convirtió con el tiempo en una invitación real a desarrollar una historiografía sobre el MIR, yo diría que solo a excepción de los trabajos de Sebastián Leiva sobre el Frente de Trabajadores Revolucionarios y de Boris Cofré, sobre todo, sobre el movimiento de pobladores revolucionarios, la mayoría de las investigaciones sobre el MIR ha tratado generalmente, o explica el desarrollo, generalmente de forma abstracta, el desarrollo de su línea política, la particularidad de las tácticas, de la estrategia política de la organización, ¿cierto? Mucho énfasis en el plan de lucha armada, en la estrategia insurreccional, en los conflictos internos, el carácter de las identidades militantes, las divergencias ideológicas, las alianzas y las redes partidarias, su relación con los intelectuales. En fin, son tantos temas, todos ellos por supuesto muy importantes, y sin embargo ausente todavía uno de los que el propio MIR consideraba fundamental para la formación de una política revolucionaria, que es la relación del partido con las organizaciones de masas, con los movimientos sociales en general, con el campo popular, es decir, preguntarse cómo es que en concreto se configura la relación entre la política del MIR y sectores específicos del pueblo, ¿cierto? Advertir las relaciones, como diría un historiador social, ¿cierto?, entre los sujetos reales de carne y hueso. Si uno analiza con detalle, como pienso que lo hace el libro de Javier, puede apreciar cómo el MIR, en este caso en el medio universitario, ¿cierto?, articula diversas formas de vinculación orgánica, en este caso, repito, con los actores estudiantiles y universitarios. Pero me parece que el libro es interesante en el sentido de que abre paso, repito, una nueva historia del MIR, una historia desde su relación específica y más profunda con el movimiento universitario, en este caso más específicamente con el MUI, con el movimiento universitario de izquierda, y relevar e identificar este vínculo, de nuevo, histórico, concreto, con un actor social y político específico, ¿cierto? A partir de procesos generales, vuelvo a repetir, de radicalización, democratización y lucha en los años 60. Me parece que nos permite ver formas en que el MIR se articula con sectores, repito, concretos, desde el desarrollo de una estructura que también aquí ha sido esbozado, una estructura específica de participación política popular como fueron los frentes de masa, ¿cierto? Me parece que el libro del Javier, si bien está enfocado a estudiar la relación entre el MIR y el movimiento universitario, abre las puertas a entender el MIR desde los llamados frentes de masa. ¿Qué fueron los frentes de masa? Digamos, muy básicamente, que son espacios de articulación bien flexibles, diría yo también, entre el pueblo, sectores avanzados del pueblo y la clase obrera, y la propia política revolucionaria del MIR. Por eso me parece interesante el libro, porque nos permite mirar al MIR precisamente desde allí, desde estos espacios que fueron denominados como los frentes de masa. Y me parece interesante también porque nos permiten estudiar de un modo diferente las organizaciones políticas. Yo tengo muy presente unas notas de Gramsci en las que él se pregunta cómo estudiar un partido político, unas notas sobre la política y el Estado moderno de la década del 20, y donde él se pregunta cómo se estudia un partido. ¿Será simplemente narrar la vida interna de una organización política, su nacimiento, identificar los grupos que constituyen las polémicas ideológicas principales, seguir el resultado de sus congresos internos, sus votaciones? Gramsci dice, de ser así, se tratará simplemente de la historia de grupos intelectuales limitados, cuando no de la biografía política de una sola individualidad. Gramsci sostiene, y sugiere más bien, debe hacerse, por el contrario, la historia de una determinada masa de hombres
que ha seguido a los promotores, les ha rodeado de su confianza y de su lealtad, de su disciplina, perdón. Y al mismo tiempo se cuestiona, a continuación, y esto es lo que quiero destacar, se pregunta Gramsci, ¿está compuesta esta masa de hombres únicamente por los miembros y militantes del partido? ¿Bastará, nuevamente se pregunta, conseguir los congresos, las votaciones con identificar el programa, la estrategia de la organización? Gramsci responde que no basta. Sin duda, lo que no hay que perder de vista, y cito literal a Gramsci, es no hay que perder de vista nunca, lo que no hay que perder nunca de vista es el grupo social del que el partido en cuestión es expresión y parte más avanzada. Es decir, la historia de un partido político tendrá que ser forzosamente la historia de un determinado grupo social. Gramsci reconoce, por tanto, que para estudiar un partido solo es posible estudiarlo, aprenderlo más bien históricamente, si el desarrollo de la política, si el partido se inscribe en un contexto social y de lucha de clases más específico. Me parece que el esfuerzo, con esto que voy terminando, de Javier se orienta en este sentido, en poder ir avanzando hacia una historia social del MIR, a una historia que pueda complementar esta otra visión, una visión, diríamos, dominante o más tradicional, que tiene que ver con una historia, si nos ponemos a pensar, se ha desarrollado una historia del MIR, una historia de los grandes hombres del MIR, ¿cierto? Una historia que, y con esto no quiero ignorar la importancia que tienen los intelectuales o las direcciones partidarias, ¿cierto? O subvalorar el papel de la dirección política de una organización, pero una historia en la que se han privilegiado sus estructuras centrales, ¿cierto? Estoy pensando en el Secretariado Nacional, en el Comité Central y la Comisión Política. Por tanto, un libro que me parece el de Javier, en el que pueden identificarse con mayor claridad el pueblo o los militantes populares, los estudiantes universitarios, en este caso de extracción proletaria, muchos de ellos provincianos, ¿cierto?, que llegan a Concepción, los cuadros intermedios del propio MIR, y me parece no menor que se haga todo ello desde Concepción, pues, y por tanto relevar una experiencia, un caso de estudio regional, si bien siempre ha sido muy potente la imagen del grupo de Concepción en el desarrollo de la historia del MIR, pero que en definitiva pienso que es donde aparecen más las formas en que la militancia estudiantil desarrolló, recreó y practicó la línea política del MIR, antes que la forma en que sus cuadros de dirección elaboran la política general de la organización. Me parece que al poner el foco allí, genera un aliciente para el desarrollo todavía de la historiografía del MIR. Pienso que con esto sí que termino. El libro es valorable en cuanto, a propósito de estos mismos temas, ¿cierto? Nos permite pensar hoy día, lo estaba anunciando Doris, nuevas formas de vinculación social, política, orgánica, entre sectores del campo popular y las nuevas fuerzas políticas transformadoras. Alentar la pregunta, ¿cómo construir esta relación? ¿Cómo construir un vínculo nuevo entre las organizaciones de masa, los movimientos sociales y las fuerzas políticas de izquierda? Intuyo que además es la preocupación de Javier, si se considera sobre todo, y en realidad algo que ningún historiador social debiese pasar por alto, ¿cierto? La relación entre el autor, su contexto, pero también con su objeto de estudio, digo, porque la trayectoria, digamos, individual, pero sobre todo colectiva del Javier como militante de izquierda, como militante mirista de la cultura MIR, como dirigente estudiantil, hoy día militante del movimiento Ucamau, perdón, lo llevan a plantearse estas preguntas. Entonces, en definitiva, un libro importante, en este mismo sentido, porque nos permite abrir las puertas, quiero insistir, a una historia social del MIR, que ponga el acento en su relación con el pueblo, con los trabajadores, con las organizaciones sociales, una historia del MIR en última instancia que pueda construirse, como pienso que abre las puertas el libro de Javier, una historia que se escriba desde los frentes intermedios de masas y que permitan precisar cuál fue el vínculo específico entre estos actores sociales concretos y la política revolucionaria. Gracias. Gracias, Jaime, por el comentario. Para ir avanzando y ya dejando al autor
voy a dar paso entonces a mencionar que este libro lo pueden adquirir, y vuelvo a reiterar, para quienes quieran obtener este libro, en edicionesescaparate1@gmail.com. Pueden escribir a ese correo electrónico para que se puedan comunicar con Ediciones Escaparate y poder adquirir un ejemplar del libro Movimiento Universitario de Izquierda. Finalmente, entonces, vamos a dejar con ustedes a Javier Duarte Solís, estudiante del programa de Magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, y también autor de este libro que estamos presentando, quiero decir, Movimiento Universitario de Izquierda. Javier, te dejamos contigo Bueno, para que puedas hacer tu comentario de tu bueno, libro. o sea, agradecer a los comentarios a Pedro, Jaime, Dori, Vivi, que bueno, distintos momentos de mi vida me he cruzado con ustedes y que hemos ahí compartido reflexiones, conversaciones, la política misma, entonces, bueno, son compañeros de distintas como facetas de mi vida, se podría decir. Bueno, dicho eso, también, bueno, agradecer el espacio a Ediciones Escaparate, bueno, por este como impulso que da también a como historiadores jóvenes a publicar sus libros, etcétera, así que el agradecimiento ahí se reitera. Bueno, primero contar un poco, bueno, por qué escribí este libro. Eh, bueno, más allá de un tema como de interés intelectual, está el tema también de interés político. O sea, yo una de las reflexiones que me hacía, bueno, ya posteriormente a haber sido dirigente de una federación estudiantil, era un poco cuestionar mi propia práctica de lo que había hecho. O sea, un poco, o de lo que yo mismo como que reflexionaba respecto a lo que implicaba eso. Entonces, porque yo veía como, bueno, muy bien lo dijo la Dori, como este movimiento estudiantil que el 2011, después 2012, 13, como que sacaba mucha gente a la calle, pero finalmente, ¿dónde estaba el contenido político? O sea, si bien era una resistencia y una lucha contra el modelo neoliberal, luchar contra la educación de mercado, por una educación gratuita, etcétera, eh, como que una de mis reflexiones estaba en torno a eso, o sea, como que finalmente el movimiento universitario, cómo se ponía también como un movimiento auxiliar también de las otras luchas sociales. Y si bien eso ocurrió como una escala muy mínima, podríamos decir, el 2014, 2015, 2016, con distintas orgánicas, distintas expresiones políticas, bueno, que después van en vías de institucionalización, pero que también correspondieron a estudiantes que también venían de sectores muy acomodados. O sea, yo por eso, como que en el caso del MUI, también abordo eso. O sea, de hecho, bueno, si se fija, a quienes lo lean se van a fijar que hay una diferencia también, o que yo intento establecer entre, bueno, esto yo lo conversé con Juan Saavedra, que fue el secretario general de la FEC, de Luciano, y él bueno, ahí estábamos conversando con don Juan, que me contaba como esta como generación de que entra el año 61, 62, 63, que es, bueno, y que él se incluye obviamente porque él venía de Temuco a estudiar a Concepción, entonces ahí llegamos, o sea, llegué a la reflexión de que esta primera generación que ingresa a la política revolucionaria, que viene de la juventud socialista o distintos como grupúsculos revolucionarios, eh, viene de sectores muy acomodados. O sea, en general, no sé, pues el mismo Miguel, Bautista Banchowen, etcétera, pero que convive con otros jóvenes de otra procedencia, por ejemplo, Luciano Cruz. Luciano, bueno, de Santiago, se va a vivir a Concepción, bueno, hay un recorrido biográfico, etcétera, pero la característica que viene impulsada también por el crecimiento que va a haber en la década de los 60 del sistema universitario, y con toda esta idea también, y que bueno, que yo también ahí estoy investigando, de hecho, respecto a la democracia cristiana, o sea,
cómo finalmente la Alianza para el Progreso, en un intento como de cooptación de las universidades y de la política imperialista de Estados Unidos, también se empieza a vincular a las universidades chilenas. O sea, bueno, ahí podemos ver, por ejemplo, en el año 56, 55, este contrato de que hace la Universidad de Chicago con la Universidad Católica. Entonces, bueno, ahí yo encuentro que quizás me faltó un poco más de detalle en explicar la vinculación del imperialismo estadounidense con el sistema universitario chileno, pero bueno, dentro de esa dinámica de crecimiento de la universidad, entra como otro segmento estudiantil, que eran, si bien eran hijos de funcionarios estatales, hijos de profesores, algunos hijos de trabajadores, etcétera, o que empiezan a entrar a la universidad o que son de pueblos cercanos. Entonces, ahí hay como dos capas geológicas, podríamos decir, dentro de lo que fue también el movimiento universitario. O sea, yo también, bueno, tengo esa reflexión respecto a lo que pasó en los 60, que venía un movimiento estudiantil muy hegemonizado por la democracia cristiana a nivel nacional, pero de que a fines de los 60, ya con una entrada un poco más de número, eh, entran las fuerzas de izquierda, o entra, por ejemplo, la crisis de la democracia cristiana. Entonces, son como igual fenómenos políticos interesantes, y dentro de eso está como esta capa de segundos dirigentes que van a formar, bueno, yo lo digo ahí, como la columna vertebral de la organización. O sea, estaban estos militantes como del año 61, 62, 63, que venían de Grupo Revolucionario y la JS, pero después muchos jóvenes, el MIR va a ser su primera experiencia política, su primera experiencia militante. Entonces, yo igual quería recuperar un poco eso, como estos estudiantes que se van a vivir a Concepción. Entonces, en una parte lo menciono. Bueno, otra de las reflexiones del libro también es como la práctica política revolucionaria. O sea, finalmente, bueno, y ahí todos lo trataron, cómo finalmente la práctica revolucionaria se concreta específicamente en la universidad. O sea, que es un campo también que está lleno de disputas internas. Y que bueno, a raíz de mi como trayectoria dirigente también me percaté de eso, de cómo son las distintas facultades, de cómo se reparten los distintos departamentos. Y por ejemplo, también cómo el MIR quiso posicionar a la Universidad de Concepción como un centro de pensamiento. En una parte ahí menciono, por ejemplo, lo que pasó en la Escuela de Servicio Social, de que ahí empezó a ganar el MIR, empezó a cambiar la malla académica, y por ejemplo Luis Vitale estaba de profesor, que es un histórico militante trotskista, etc. Y también lo que va a pasar con otros académicos, por ejemplo, ahí menciona Vania Bambirra con la Semana de la Mujer de la FEC, cómo estas reflexiones también la empieza a instalar la Federación Estudiantil. Y bueno, y también cómo finalmente y que también es una como de las preguntas que yo también me hice, cómo finalmente la politización dentro de lo que fue el movimiento en la Universidad de Concepción. O sea, estaba esta cultura política que va a instalar el estudiantado mirista de Concepción, con prácticas políticas que van a ser muy distintas a otros lugares de Chile. Bueno, y que en base a eso es un estudio de historias regionales. Que yo creo que ahí específicamente la historiografía del MIR igual no está para nada agotada. Encuentro que falta bastante, de hecho. Y lo otro, y que bueno, es una autocrítica que yo me hago a partir de esta obra, es también cómo fue la relación del MIR, de los estudiantes miristas de Concepción, con las ciudades circundantes a Concepción. Porque si bien yo trato los trabajos voluntarios, como la masividad que también tenían, no vinculé mucho como el periurbano de Concepción. Ahí es algo que, bueno, que por la extensión del libro igual no me metí mucho, así que es algo que como que me quedó al debe. Y lo otro que a mí también me parece importante señalar, que
que también está este relato muy establecido, como, bueno, que se me en una ola así como muy eurocéntrica, de que está el mayo del 68, pero finalmente está el año 67 chileno. De hecho, el año 67 chileno es súper interesante desde todo punto de vista. O sea, los estudiantes bueno, está la toma de la Católica, que ya todos repiten, el Mercurio miente, etcétera, pero también hay muchos otros episodios de otras historias también que se dan dentro del sistema educacional chileno hace años, y que creo de que en un ánimo como latinoamericanista un poco, creo de que igual hay que descentrar esas historias también que se han, o esos relatos que generalmente se dicen respecto, como a enfocarlo más en Europa, o sea, y qué hizo el movimiento estudiantil acá. O sea, por ejemplo, no sé, pues yo lo he visto, por ejemplo, lo que hizo la Universidad Técnica del Estado, también es una experiencia histórica así, bueno, y que yo igual es algo que me desempeño en LUSACH, como investigar la historia estudiantil también, eh, bueno, y de las universidades regionales. O sea, también esa es como otra historia que falta de ser contada, y que finalmente yo creo que la élite quedó muy dolida de que la Universidad Católica le pusieran ese lienzo, y que por eso siempre lo recuerdan. Pero finalmente, ¿qué pasa con la otra universidad, etcétera? Entonces, bueno, ahí como decía el Jaime, es una historia como social de lo político, que también se cruza ahí con una historia también social de la educación, eh, y sobre todo cómo el movimiento estudiantil se puso como fuerza auxiliar o sea, se puso detrás de los campesinos, de los pobladores, de los trabajadores, eh, y que en realidad, bueno, eso también lo menciona en el libro. O sea, como, como finalmente de que si bien el movimiento estudiantil disputaba en la universidad, también estaba en la construcción de la sociedad socialista. O sea, y en relación obviamente a los protagonistas, eh, los trabajadores, los pobres del campo y la ciudad, etcétera. Entonces, cómo el movimiento estudiantil se puso en función de eso. Bueno, y ya para terminar, todas estas reflexiones yo las tenía a raíz de las reflexiones que yo mismo tenía de lo que fue el movimiento del 2011, de lo que fue la práctica estudiantil, de lo limitado también bueno, que estaban las federaciones estudiantiles distintos, o sea, en relación a esos tiempos. O sea, por ejemplo, los trabajos voluntarios que movían 2.000 personas. O sea, estamos hablando de una masividad gigante, no, y en sus impactos también. Y también en cómo se da también una historia desde abajo de la Unidad Popular, que creo que eso algo que hay que trabajar, que bueno, que yo por ejemplo lo he conversado varias veces con el profe Mario Garcés, por ejemplo, de estas historias que ya escapen ya tanto del relato como de lo politológico, y se vayan más a la experiencia concreta de la praxis militante. O sea, tampoco todo lo que hicieron los militantes del MIR en la Universidad de Concepción fue perfecto, tuvo limitaciones, tuvo errores. eh, entonces, como que también es como también reflexionemos de eso, o sea, como quitarnos esta imagen como idealizada del militante y yendo más bien a mujeres y hombres de carne y hueso. Eh, y aparte, bueno, que también yo lo quise hacer, y que por eso, como esta figura también, bueno, que obviamente un respeto histórico gigante, por ejemplo, a Luciano, a Miguel, etcétera, pero también de centrar la historia del MIR de eso, o sea, como mostrar de cómo el MIR incluso gestionaba, porque también eso ese es otro tema. O sea, siempre dicen que el MIR como que escribía mucho, pero hacía poco, pero bueno, acá notamos una experiencia de cómo fue efectivamente, cómo el MIR gestionó efectivamente una universidad con presencia en el consejo académico, con presencia en la federación y con presencia en académicos, funcionarios, etc. Así que bueno,
agradecer que, bueno, que me hayan acompañado Pedro, Doris, Jaime y Vivi, y así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por la presentación que hiciste de tu libro. Para quienes nos están viendo, que ya estamos por finalizar, si quieren también dejar alguna pregunta al Javier, autor o a alguno de los... espera que me faltó algo. No, dale, dale, no hay problema, no hay Oye, problema. no, mira, es que lo otro que ya, bueno, idea final que me faltó, es que también es cierta parte, también es una historia de cómo el MIR estuvo el año 73, o sea, después de que abandona la federación. O sea, por ejemplo, esta organización que hace de los comités de estudiantes sin universidad, eh, Mm. también, por ejemplo, lo que pasa en la parroquia universitaria, que eso es otro tema, también ligado como a una microhistoria que también no ha sido contada. Entonces, ¿qué es lo que pasa el año 73 finalmente con Carlos von Plessing? Eh, que de hecho siempre estuvo ahí circundando la Universidad de Concepción después, pues. O sea, también es un tema ese ahí con von Plessing. Y, bueno, y la previa también a lo que va a ser el golpe de Estado, o sea, lo que pasa en el Teatro Concepción en agosto, por ejemplo, esta brutal represión de carabineros, las Fuerzas Armadas que ya estaban involucradas ya en la política nacional con la ley de control de armas, etcétera. Como que yo igual quería investigar eso porque tampoco, como los meses previos al golpe, como que se toma muy en cuenta qué fue, como esta dinámica de la entrada de los militares a la vida civil. Siempre se analiza como el gabinete político-militar que va a ser Allende después del paro de octubre, pero cómo los militares empezaron a meter lentamente en la cotidianidad de la política también dentro de Concepción. O sea, los militares ya sabían quién eran los dirigentes, cómo se movían, habían hecho un trabajo de inteligencia. Entonces, bueno, esa historia también la quise contar un poco, por eso hay como una patita para el año 73 y que finalmente lo que va a decretar von Plessing, o sea, cuando es el golpe, al tiro se cierra la escuela de sociología, la escuela de periodismo, etc. Así que bueno, con esa idea quería cerrar. Gracias, Javier. Eso es lo que habla de por qué también Concepción fue la segunda ciudad con mayor índice de represión posterior al golpe de Estado. Y sobre todo la universidad. Y la catalogación que se le dio a la universidad durante los años 70 como la Universidad Roja, por la bastante incidencia que tuvo el MUI, el MIR, dentro de las facultades de sociales, que también hay unas tesis por ahí dando vueltas de la universidad intervenida, de cómo se interviene directamente esas facultades, por la cantidad de estudiantes que estaban ahí, también por la cantidad de intelectuales del MIR que estaban alojados dentro de esa facultad. Lo otro también es que tu libro, si bien como tú has comentado en el transcurso de tu presentación, que deja cosas, ¿cierto?, para futuras investigaciones, porque también hay que entender que este librito es un libro introductorio, o sea, esa es la característica que tiene la colección América, de que sea un libro introductorio para que las personas que puedan leer este texto se incentiven en conocer esta historia, que es la historia del MUI, y que por su cantidad de páginas, por lo reducido de su texto, no va a alcanzar a plasmar todo lo que tú has podido investigar o lo que otras personas pueden investigar cuando se plasman en estos textos de esta colección. Pero la idea es que invite a otros a interiorizarse, a interesarse y quizás también a impulsar a que otras personas puedan escribir o continuar escribiendo lo que otros investigadores e investigadoras ya plasmaron en esta colección, en estos textos. Entonces, cumple esa función, tu texto, que es invitar a todos y entregarle esta panorámica general a la gente, a todas las personas que puedan conocer la historia del MUI. Sobre todo el MUI, que lo decía Pedro delante,
que está el MUI de Concepción y después, ¿cierto?, se instala también en Santiago y también en el sur. Y también después, más adelante, también en el norte. Entonces ahí también hay esa vinculación que se puede hacer y que es rica poder conocer desde el conocimiento desde los estudiantes revolucionarios durante los años 60 y los años 70 y que todavía tenemos protagonistas vivos que se pueden seguir consultando. Entonces se pueden ahí todavía trabajar con ellos y que están dispuestos muchos de ellos a dar su testimonio de seguir haciendo crecer esta historia, como dijo Jaime, como dijeron todos ustedes, que está vigente porque nos damos cuenta desde las revoluciones estudiantiles de los, no sé, del 2006 hacia adelante, o del 2001, si podríamos decirlo, y también se vio plasmado en ver estos lienzos, ¿cierto?, de las consignas del MIR durante el estallido y la posterior revuelta social, que aparecieron ahí varias de las consignas que se plantearon en los años 60 y los años 70. Entonces, es necesario seguir construyendo esta historia. Fue una gran presentación de todos y todas ustedes. Voy a leer algunos comentarios. Si tienen algunas preguntas acá las voy a leer, pero creo que son la mayoría de comentarios. La mayoría son de felicitaciones. Benjamín Roger, felicitaciones. Marjorie Elizabeth Aguilera, grande Javito, arriba Ucamau. Susana Riesgo dice también grande Javito. Cristina Solís, felicitaciones, eres grande. Vicente Montoya, vamos a leer algunas porque varias, no va a dar tiempo para leerlas todas. Si quedan algunas que no leí, les pido disculpas. Voy a leer solamente algunas de las que están acá presentes. Vicente Montoya, por ejemplo, dice: buenas Javier, te felicito por tu libro. Sé bien que es fruto de muchos años de estudio e investigación. Adelante con toda la fuerza de la historia. Esa era una de las frases que aparecieron, ¿cierto?, en el estallido y la revuelta social. Frase ahí icónica del MIR, o la típica frase ahí aludida también, mencionada por el Bauchi, que también se plasmó dentro de la revuelta. Gemita Robles dice: hola compañeros, un saludo para todos los que estaban acá presentes. Un tal Duarte, así está escrito acá, un tal Duarte, dice: tremendamente importante la labor que están realizando de recuperación de la historia. Felicitaciones a los historiadores y a Ediciones Escaparate. En particular también acá un saludo a Miguel Soto, quien hace posible toda la edición de lo que es la editorial Escaparate. Así que también ahí le da un saludo a Miguel Soto. Todo el resto también acá muchas felicitaciones. Así que si quieren seguir leyendo otros comentarios, están alojados dentro del chat para que los puedan ver. Al parecer acá no tenemos preguntas, pero yo, antes de finalizar, como ya nos quedan unos 10 minutitos, quería ver si alguno de ustedes le quiere hacer alguna pregunta a Javier, o que le haya quedado dando vuelta un comentario dentro de los minutos que ustedes tuvieron para poder hablar. Así que tenemos 10 minutitos para poder aquí redondear y para ya ir finalizando esta presentación. ¿Quién quiere hacerle alguna pregunta o hacer otro comentario ahí breve? Yo quiero. Dale, adelante. Javier, me ha costado la vida no decirte Javito, y en los comentarios te empezaron a decir Javito, ya no puedo. Javier, tú sabes que yo siempre voy viendo como el tema de la lucha armada y esos temas. Entonces quería ver como si podías como profundizar en esa como denuncia que hicieron de que estaban tratando de armar a los campesinos, y de hecho ahí colocaste como una parte de una propaganda. Si pudieses como profundizar un poquito ahí, que yo ahí quedé así como, ¡ay, qué ganas de haber sabido un poquito más de eso! ¿Responde al tiro o la ronda? Si alguien más quiere, va a hacer una pregunta, podemos hacer una ronda, no hay problema, las puedes sumar. ¿Alguien más quiere hacerle alguna preguntita aquí al...? Oye, yo quería hacerle una pregunta bueno, me imagino que hay un montón de reflexiones que pueden salir en comparación de lo que fue el movimiento estudiantil de los 60 y 70 y el movimiento en la actualidad, pero ahí quizás el Javier, perdón. El Javier, quizás nos podría
desde una visión un poco también más crítica, comentar cuál es la visión que él tiene del movimiento estudiantil actual. Además que él fue parte del movimiento estudiantil, dirigente estudiantil en la universidad, que además ahí nos conocimos, el Javi peleando desde la universidad y nosotros ahí llegamos desde el movimiento poblador a socializar esta intención de masificar la lucha desde los diferentes espacios. Bien. ¿Alguien más quiere dejarle una pregunta? Pedro, Jaime, o pasamos a que Yo responda. también, sí. Ya, dale, Pedro. Bueno, yo también quería ver si podía profundizar en lo que yo decía en la presentación, si tú lo viste también así, Javier, esta existencia de varias culturas, no sé, varias, cuántas podríamos decir, pero de diferentes culturas al interior del MIR que son muy difíciles de identificar si uno se ha centrado en la historia del MIR, como decía Jaime también muy bien en su presentación, desde arriba, digamos, desde los documentos. Uno, sobre todo, tiende a dar por hecho que lo que decía Miguel, esta bolsa de gato, y después lo que trata de hacer el MIR es un poco uniformar a los partidos, que es bien marxista-leninista de la época. Pero si cuando tú bajas la escala de análisis, como muy bien lo hace acá, aterrizándolo al MUI de la UD Conce, si tú ves también esta existencia de diferentes culturas políticas al MIR en tu investigación. Gracias, Eso. Pedro. No sé si Jaime quiere dejar también una pregunta o pasamos a que responda. No sé si tengo una pregunta y me veo más presionado para a participar, pero quizás para no dejar pasar la oportunidad y no sé si es polemizar, ¿ah? No sé si es polemizar. Le vengo dando vuelta al tema de los frentes de masa en general, ¿cierto? Por eso decía que el libro de Javier, si bien está enfocado en uno de los frentes de masas, el MUI, que además tiene, como reconocía ahí Pedro y bien los demás, una especificidad bien particular, porque es un frente de masa, digamos, que arranca, que es previo a la constitución del MIR propiamente tal. Estoy muy pensando en qué implicaban estas estructuras de participación político-popular, porque esta es la pregunta, ¿fueron del MIR? ¿Fueron, para parecer sí, no sé, es como es nuestro comentario, pregunta, porque por lo menos en los casos del Frente de Trabajadores Revolucionarios, del FTR, del MPR y del MCR, pero fundamentalmente en contextos urbanos, el FTR y el MPR, participaron en sus bases militantes del PS, entonces agrupó a sectores que iban un poquito más allá del militante propiamente tal u orgánico del MIR, ¿cierto? Eso es como, y segundo, y en ese sentido, o sea, y a propósito de eso, por ejemplo, y en este sentido decía que no quería polemizar, sino más bien porque me parece sano y una pregunta hoy día relevante en función de lo que está sucediendo. Por ejemplo, y quizás no me tiene que dar una respuesta, sí o no, quizás interpelar a la compañera Doris, por ejemplo, el Ucamau es un frente de masas del Partido Comunes. ¿Cuál es esa relación? Y hay una respuesta ahí, ¿no es cierto? Pero lo digo porque, y digo que no quiero polemizar porque pienso que hoy día estamos viendo nuevas formas de relación entre partidos, y sobre todo, y yo creo que por eso me interesa el libro de Javier, porque permite mirar cómo se construye la política desde abajo, en el sentido de que uno la elabora de la cabeza, ¿cierto? La estrategia es siempre una ruta que nunca se logra cumplir, ¿cierto? Siempre una ruta orientadora. Pero pienso que la elaboración de la política toma densidad cuando se construye anclada, ¿cierto? Sobre todo a un conflicto social, pero hoy día vemos cómo muchos de los partidos de izquierda intentan ganar en densidad política a partir de su inserción en organizaciones populares y territoriales que parecen tener más potencia que los propios partidos, y por eso en ese sentido el Ucamau, y vuelvo a decir, no polemizar relación común es Ucamau, porque el Ucamau es una organización potente hoy día, muy potente. Nosotros no, ¿para qué vamos a señalar más de lo que sabemos? El impacto mediático o político, y político que han generado, ¿cierto? Me parece que el carácter que proyecta el Ucamau, carácter, digo, político, orgánico,
también es muy interesante de estudiar. Por eso vuelvo a señalar que me interesa el libro del Javier. Yo también había estudiado el movimiento campesino revolucionario, saqué a colación lo que ha escrito Boris y Sebastián Leiva, porque me parece que es una forma distinta de estudiar al MIR, ¿cierto? Entrar desde su vinculación concreta con el pueblo. Y por eso la importancia de estas figuras, los frentes de masa. Eso. Gracias, Jaime. Dejamos ahí entonces a Javier para que pueda responder esas preguntitas. Oye, mira, bueno, respecto al episodio ese de los trabajos voluntarios de enero, febrero del 71, debo confesar que no tengo mayores antecedentes respecto a, o sea, mira, lo que pude investigar sí, fue como la masividad, a los lugares que fueron, pero ya no, así como si realmente sucedió eso, eso como de que armaron efectivamente a los campesinos, etcétera, pero igual, a ver, esto igual yo lo conversaba con, bueno, en las entrevistas que hice para este trabajo, que, que bueno, y que también es propio un poco de la época, que también un poco la grandilocuencia con que se contaban ciertas cosas. O sea, porque a veces decían, no, teníamos un destacamento, y al final eran puras personas con coligüe o con palo, y eso era el destacamento que se estaba preparando para hacer la revolución en Chile. Entonces, como que igual hay que tener ahí, como bajar un poco las expectativas de lo que decían los panfletos, pero bueno, lamentablemente no pude comprobar si fue real. Y aparte, bueno, esto partió de un cuestionamiento que hizo el Congreso al gobierno de la Unidad Popular, que recién venía entrando, porque, bueno, lo que pasó con el episodio de Arnoldo Ríos, que, bueno, que lo murió ahí como en un enfrentamiento entre el MIR y la Brigada Ramona Parra, de la Jota, fue de que esto llevó a una conversación de alto nivel entre Corbalán, el secretario general del PC, con Miguel Enrique, al punto de que inicialmente iban a ir en listas separadas, pero este episodio, como desde arriba, fue como ya, sabéis que vayan juntos y que se solucione el problema. Y en base a eso, bueno, la federación entrante de Nelson Gutiérrez, con el Trosco Fuente, que venía como saliente de presidente, organizan estos trabajos voluntarios junto a la FECH, que la presidía precisamente la Juventud Comunista. Entonces fue como un poco un gesto como de unidad, pero también de un cuestionamiento que tenía el Partido Nacional y la Democracia Cristiana a que el Estado, porque Allende le puso plata a esos trabajos voluntarios, así como cantidades igual importantes como para cubrir a tantos estudiantes. Así que, bueno, desde ahí parte más bien la acusación. O sea, como, bueno, esa es la primera. De lo que me decía la Doris, como un poco como el análisis que hago yo del movimiento del 2011. Bueno, primero que todo, yo encuentro de que hoy, y lo que está en la actualidad, eh, y de donde nace este libro, como decía yo, es como del análisis justamente de lo limitado que fue efectivamente el movimiento como de esta última década, o sea, como de lo escasamente politizado que estuvo, bueno, y que se nota incluso en las cifras de participación, que cada vez se fueron hundiendo más, de hecho, al punto de que actualmente, incluso habido un episodio como la revuelta de octubre del 2019, o sea, federaciones que casi no existen, o sea, a ese nivel. Y que, bueno, yo lo relaciono en parte primero, bueno, a una despolitización total de la universidad y de la incapacidad, bueno, y que tuvimos las federaciones universitarias de justamente combatir esa como despolitización estructural que había en las federaciones, y que también muchas fuerzas también finalmente ocuparon las federaciones estudiantiles para migrar muy rápidamente a la institucionalidad.
y que finalmente fue una tribuna mediática y que nunca hubo como una reflexión real en torno a construir un proyecto diferente. O sea, bueno, y bueno, que por eso yo también como que es una reflexión también del movimiento estudiantil de los 60 y que por eso a mí me interesó investigar, porque, o sea, más allá de que en esa época igual pasaba lo mismo con ciertos dirigentes del MAPU, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, la Jota, etcétera. Creo de que igual había una praxis política dentro de la universidad que era muy distinta y que no teníamos este telón de fondo de como el legado neoliberal en la universidad. Entonces, eso es como lo que he pensado un poco y que bueno, y que ahora está totalmente en crisis el movimiento estudiantil. O sea, yo me acuerdo de una convocatoria de la Confech en el Parque Salvador, me acuerdo, así como un mes después del 19 de octubre, del 18, y que no, llegó el equipo de sonido y no llegó, había más pacos que gente. Y para mí ese episodio ya fue como ya la crisis terminal de lo que fue el movimiento como de esta generación, se podría decir. Y finalmente, bueno, la escasa también ideologización de los dirigentes estudiantiles, o sea, como de la formación política misma. Y que tú lo ves también siguiendo las trayectorias de ciertos dirigentes. Así que bueno, ese es mi análisis un poco del movimiento como de ahora. Bueno, respecto a las culturas políticas, sí, pues yo sí, igual quería provocar un poco ese debate porque, eh, bueno, el MIR tuvo un crecimiento muy vertiginoso entre el año, bueno, del 70 en adelante, y que si bien yo aquí menciono que esto pasó en lo estudiantil, eh, a nivel de partido yo creo de que también es un campo a abordar. O sea, por ejemplo, yo sé de que, o sea, me consta por entrevistas que he realizado, bueno, a miristas, a dirigentes del MIR que continúan vivos, etcétera, ya que están bien entrados en edad, que por ejemplo, diferencias entre regionales, debates que van a tener. De hecho, por ejemplo, hay un debate que estuvo en el MIR en el año 73 y que partió también en discusiones de su comité central de participar o no en las elecciones de marzo del 73, en las parlamentarias. Y que finalmente ahí como que el MIR toma como una posición un poco como intermedia, se podríamos decir, porque finalmente termina apoyando a candidatos como del polo de izquierda de la Unidad Popular, del Partido Socialista y de la izquierda cristiana, pero el mismo MIR no, como que no entra, o sea, decide no entrar a lo electoral. Y otro de los debates también que va a haber el 73 en el MIR y que, por ejemplo, es la entrada del MIR a la Unidad Popular, que ese debate estuvo en el MIR en el año 73. O sea, así como de forma seria, con documentos y todo. Eh, por lo que tengo entendido. Y sí, pues, o sea, efectivamente hay culturas políticas, yo creo, bueno, en Concepción, como muy marcados con lo que el MIR hizo a nivel de ciudad, que por eso yo como que me lamentaba un poco de no haber podido investigar, por ejemplo, la vinculación del MUI de Conce con, no sé, por la sede de Los Ángeles, la sede eh, que se tenía como en la zona del carbón, de los mineros, etcétera. Porque ahí también el MIR fue generando muchos cuadros políticos, obreros, pobladores, campesinos. Entonces, es un temazo ese, finalmente, de lo que fue pasando. Y finalmente, en torno al comentario del Jaime, no, efectivamente no, Tucamago es una organización que no somos un frente de nadie, se podría decir. Eh, pero sí, pues, o sea, efectivamente está este tema presente en el libro respecto a, bueno, que yo lo decía en mi presentación, de finalmente cómo es la experiencia política y la práctica política en sí misma a nivel histórico. O sea, estos grandes lineamientos que se hacen o que nosotros nos imaginamos en nuestras cabezas y cómo finalmente se concretan. O sea, como que eso
bueno, quise expresar un poco. Y respecto a la relación de partido-masas, en lo que me dices del MOI, yo diría que hay una homogenización finalmente de lo que va a ser el MUI en distintas zonas del país. No, yo al menos no he visto presencia de otros grupos que hayan querido entrar o sea, militancias de otros partidos que estén coexistiendo con el MIR dentro del MUI. Al menos no lo he podido rastrear históricamente. Entonces, como que no me atrevería a decir si sí ni no, pero al menos la evidencia que hay, al menos afirma que no. Pero sí, sí en el libro igual, el MUI siempre tuvo una relación muy estrecha con la Brigada Universitaria Socialista, eh, que es un tema que, no sé, pues por ejemplo, el presidente que entra de la JS el año 72, que le gana al MIR, era muy cercano a todos, pues, o sea, a Miguel, a Luciano, que es Manuel Rodríguez. Entonces, ahí también hay como una relación también re interesante en lo que va a pasar, eh, o sea, como en esta relación política también que se da como en las bases del Partido Socialista con el mismo MIR y su frente intermedio además. Bueno, eso podría comentar por ahora. Gracias, Javier. También agradezco a todos los que están acá presentes y a quienes también nos están viendo a través del fanpage de Ediciones Escaparate. Y ya vamos finalizando. Fue un agrado estar con todos y todas ustedes, de poder hacer la presentación de este libro de Javier Duarte, que es el libro Movimiento Universitario de Izquierda, del MUI, de la colección América de Ediciones Escaparate. Vuelvo a pasar los datos porque hay personas que nos preguntan cómo pueden adquirir el libro. El libro lo pueden adquirir escribiendo a edicionesescaparate1@gmail.com. Ahí solamente escriben y preguntan por el libro y bueno, se hace toda la coordinación para poder adquirirlo. Y a ver, agradeciendo también de nuevo a todos y todas ustedes, voy a pasar un pequeño avisito, que es que el próximo jueves, 27 de mayo, a las 19 horas también tenemos otra presentación, y esta vez del libro La memoria tenaz, luchas políticas y sociales de los pobladores de La Victoria y Vía Francia entre 1955 y 2019, del autor Freddy Urbano. Dentro de estos días, mañana o el fin de semana, dentro de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, vamos a publicar el afiche de esta actividad y van a poder ver quiénes son las personas que van a participar junto con Freddy, que es el autor, y quiénes van a ser las personas que van a comentar este libro. Es el próximo jueves 27 a la misma hora de la presentación de hoy día, a las 19 horas. Entonces nos pueden seguir por las redes sociales, Facebook e Instagram, para que se puedan enterar de la actividad que viene la próxima semana, pero también de otras presentaciones del libro que se vienen más adelante en los meses que siguen del 2021. Nos estamos abocando ahora al contexto actual, que es realizar presentaciones de los libros de forma virtual. La pandemia nos llevó a tener que, de alguna manera, reinventarnos para poder seguir utilizando estos espacios, para poder seguir fomentando la producción de estos libros, la escritura de estos libros, como decía Javier también, darle espacio a nuevos autores, también a antiguos autores, autoras que ya han publicado, pero que pueden volver a publicar, o que también ya han vuelto a publicar algunos. Entonces, nos hemos tenido que, de alguna manera, reinventar en esta etapa como de presentaciones de libros, que se hacían de forma presencial, a realizarlas de forma virtual. Entonces, finalmente, agradezco nuevamente a todos y todas los que están viendo y los que están acá presentes. Nos vemos en otra instancia. Nos vemos, que estén muy bien. Adiós.